módulo 3 con el tema amparo indirecto del diplomado en amparo. En esta ocasión contamos con el señor juez Ulises Fuentes Rodríguez, de quien me voy a dar la oportunidad de leer una síntesis curricular de su trayectoria. Licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato y tiene una maestría en Derecho Constitucional. Ha recibido los cursos de Derecho Constitucional y Amparo, especialización judicial, preparación y capacitación para secretarios de juzgado de distrito, preparación y capacitación para secretarios de tribunales de circuito, curso de actualización legislativa, curso de sistema biométrico para control de asistencia de procesados, curso de habilitación para personal de apoyo que opere el nuevo sistema de justicia penal, curso de transparencia, acceso a la información y elaboración de versiones públicas, diplomado en justicia constitucional y actualización jurisprudencial, entre muchos otros. Ha sido docente en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad Vizcaya de las Américas, en la Universidad La Salle Noreste y en la Universidad Santa Fe. Miembro activo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Poder Judicial de la Federación. Dentro del Poder Judicial de la Federación, se ha desempeñado como oficial judicial y secretario del 4º Tribunal Colegiado del 16º Circuito, secretario en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, secretario y actuario judicial en el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, secretario en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, secretario y actuario judicial en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, secretario del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, secretario del Primer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del 16º Circuito, juez octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas y actualmente juez cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato desde junio de 2015. Pues somos pocos, pero hacemos mucho ruido, ¿no? Entonces denle un fuerte aplauso al señor juez Ulises Fuentes. Pocos pero locos, ¿verdad? Así es, muchas gracias señor juez por la gracias a ustedes. Invitación y bueno, tiene sus abogados, adelante, y abogadas. Gracias. Bueno, pues es un placer estar con ustedes. Como bien saben, todo el temario lleva una secuencia. Sin embargo, cualquier duda, cualquier tema que hayan tenido alguna inquietud o quieran hacer algún planteamiento, con todísimo gusto. A mí me encantan todos los temas del juicio de amparo, máxime que con esta nueva ley, pues muchísimos de los criterios jurisprudenciales han cambiado y muchas reglas del juicio de amparo ya no son las mismas. Entonces, para entender y aplicar correctamente el juicio de amparo, tenemos que discutir, tenemos que opinar, y máxime que la doctrina jurídica está evolucionando y la jurisprudencia de los tribunales colegiados se están peleando en todo el país. La Corte está poniendo en último término cuál es la decisión final, pero son temas tan importantes, tan relevantes, desde el momento de la definición y de la prevalencia de cuáles son los principios fundamentales del juicio de amparo, que ya lo vieron en la clase pasada, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con mi amigo Toño? ¿Bien? ¿Todo claro, nítido y transparente? Excelente, me da mucho gusto. Pues bien, como ustedes saben, nuestro tema fundamental es la procedencia del juicio de amparo. Obviamente, antes de comprender por qué se habla de procedencia, o sea, de procedere, que es cuando la viabilidad del juicio de protección constitucional se va a dar trámite. ¿Cuándo procede el indirecto y cuándo el directo? Ale. ¿Cuál puede ser una distinción fundamental de cuándo es el directo y cuándo es el indirecto? ¿Cuál sería una regla genérica? Como ustedes bien saben, el juicio de amparo es un medio de control constitucional. Los doctrinistas, entre ellos Héctor Fix Zamudio, el ministro Pardo Rebolledo, y en general la primera sala lo entiende como un proceso constitucional autónomo. No es un recurso. Se le llama juicio, pero técnica y jurídicamente es un proceso constitucional autónomo. Proceso, recordemos, según Chiovenda, Carneluti, Calamandrei, es una serie concatenada de actos
cuya finalidad es resolver un litigio. Entonces no es un juicio, no es un recurso, porque recurso, como decía el ministro Arturo Serrano Robles, proviene de reiteración, volver a dar curso. Entonces no son las mismas partes en el juicio de amparo, no se aplica la misma ley y tampoco es la misma contienda. Aquí la litis constitucional es diversa. Entonces, ¿por qué entender que en ocasiones procede el amparo indirecto y en otras el directo? Por el tipo de acto que se comparte. ¿Y cuál sería una regla genérica para entender que procede el indirecto y no el directo? Fíjense, Raúl Chávez del Castillo tiene muchísimas obras de juicio de amparo, entre ellas una ley comentada del juicio de amparo, se la recomiendo. Establece una regla genérica muy bonita y facilita. Todo lo que no sea una sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, amparo indirecto, ¿sí? El artículo 2 de la ley de amparo simplemente enuncia y dice de manera genérica: hay dos vías de amparo, la del indirecto y la del directo. Pero bueno, hay que atender, hay que estudiar los preceptos de la ley de amparo y el artículo 107 de la Constitución, que establece cuándo procede el indirecto y cuándo procede el directo. Como regla general, así, inclusive el penúltimo párrafo del 107 dice: contra actos en juicio, fuera de juicio y después de concluido el juicio, dice, y que si es en juicio que sea actos de imposible reparación, o bien previos al juicio o después del juicio, dice, procederá al juicio de amparo indirecto. Entonces, todo lo que no sea una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, procede el indirecto. Ahora, la competencia o la procedencia constitucional está en los artículos 103 y 107 de la Constitución, que también es una reiteración del artículo primero de la ley de amparo, y dice, bueno, el amparo procede contra actos, omisiones o normas generales de la autoridad que vulneren derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Fíjense, es una gran novedad de esta ley, aprobada el 3 de abril de 2013, que ahora procede contra omisiones. Antes no se preveía expresamente el amparo contra omisiones. Entonces es ahora contra normas generales, actos u omisiones que vulneren los derechos humanos protegidos en la Constitución y en los tratados internacionales del que México es parte. Primera fracción del 103 y el artículo constitucional y del primero de la ley de amparo. Y luego la segunda fracción que dice Chávez del Castillo, pues la segunda y la tercera como que van de sobra. Dice, además en la práctica ni se aplican. ¿Ustedes han aplicado o han visto un amparo por invasión de esferas? Son rarísimos. Pero la segunda y tercera fracción establece que cuando la competencia federal invade a la estatal o a la inversa, así de sencillo. Entonces, dice Chávez del Castillo, cuando una autoridad es incompetente realmente se afecta la legalidad del acto. Entonces la segunda fracción y la tercera sale sobrando, porque con esgrimir violación al 14 y 16 constitucional, con eso procedería el juicio de amparo. El artículo 16 establece de la Constitución que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente. Entonces dice la segunda y tercera fracción que se refieren a la invasión de esferas, o sea, cuando una autoridad actúa y ejerce un acto y no es competente, se prácticamente estaría englobada en el amparo legalidad. Entonces, esta es la procedencia, digamos, genérica, a grosso modo, del juicio de amparo. Ahora, el artículo 107 en diversas fracciones establece la procedencia del juicio de amparo indirecto y luego de alguna manera la pormenoriza o lo clasifica en una lista que es enunciativa, mas no limitativa. O sea,
son como casos ejemplificativos de procedencia del juicio de amparo, pero no son todos. Entonces, el artículo 107 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo indirecto procede contra normas generales, actos u omisiones, dice, y se entenderá por normas generales. Antes, la Ley de Amparo, la vieja, la anterior, hablaba de leyes. ¿Es lo mismo una ley que una norma general? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Ándele, ándele. Así es. Y la María y la Juanita son las... no, la norma es la madre, ¿no? Bueno, sí. A ver, Yo compañeros considero del partido. que no sería lo mismo, porque norma general, pues como que nos confunde, porque una norma nada más encierra un concepto, y hablar de norma general es como si esa norma quisiera abrazar a todas las normas. O sea, es goloso a todas las normas, ¿no? Y a las Juanas y a las Chanas. No, fíjense, doctrinalmente una norma general es el género, y la especie están las leyes federales, leyes locales, reglamentos, decretos y toda disposición de carácter general. Una ley tiene tres características: es general, abstracta e impersonal, pero no toda ley es una norma general. Toda norma general sí comprende una ley. O sea, digamos que, como dice la compañera, ¿cómo te llamas? Como dice Carmen, la norma es la madre, es el género. Algunos doctrinistas como Ferrer dicen, bueno, mejor díganle disposiciones de carácter general. Pero no, los doctrinistas se pusieron de acuerdo y dicen, mejor vamos a llamarle normas generales. Y así lo estableció el legislador. Entonces, una norma general comprende a todas las disposiciones emitidas con el carácter de general, abstracto e impersonal, con independencia de que provengan del poder legislativo. Por eso también se comprende a los decretos y todas aquellas disposiciones, acuerdos, decretos o cualquier otra disposición de carácter general. ¿Cuál es la virtud de estas disposiciones? Que abarquen a un conglomerado, que impongan a toda la sociedad y que tengan esa característica fundamental, la generalidad. Entonces, fíjense, de manera ejemplificativa, la Ley de Amparo dice, se entenderá por normas generales, dice, en primer lugar, a los tratados internacionales. ¿Es una norma general un tratado? En estricto rigor, ¿qué es un tratado? Es un acuerdo, ¿verdad? ¿Entre quién y quién? Un tratado es un tratado y Juana es Juana, ¿no? Y Chana es Chana, ¿no? Exactamente. Mire, son la misma familia, en apariencia similar. Aquí lo que implica fundamentalmente es que los dos contengan derechos humanos. ¿Qué hacer valer? ¿Sí? A la par de, bueno, pues de la Constitución, porque Así dice y, ¿no? Pero dentro de la clasificación también internacionalista, vamos a llamarle así, pues hay sus asegúnes, ¿no? Fíjense, un tratado es un acuerdo bilateral o multilateral entre un país y otro a fin de regular, pues, un campo diverso de actividades entre ambos países. Pero dado que este pacto, o sea, que en realidad sería un convenio, o sea, entre dos, se imponen derechos y obligaciones, entonces la ley, el legislador, le da el carácter de norma general. ¿Por qué? Porque precisamente contiene las mismas características: generalidad, abstracción e impersonalidad. O sea, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, que su compa,
Exactamente. Le iba a decir como le apodan en México, pero nos están grabando, ¿verdad? No, entonces no. Este señor, el candidato republicano, él quiere, pues, que el Tratado de Libre Comercio quede sin efectos. Este tratado que se establece entre México y Estados Unidos desde el 94 establece derechos y obligaciones. Si cualquiera de las partes incumple a una de estas, procede el juicio de amparo. Igual, cualquier otro tratado internacional celebrado por México, el artículo 133, acuérdense que dice que es fuente de ley suprema para toda la nación, es ahora parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, un tratado está a nivel de la Constitución, ni por encima ni por abajo, ¿eh? Se estaban peleando los ministros de la Corte desde la quinta época, era un tratado, es para arriba, para abajo, en medio, abajo de las leyes federales. Dijo la Corte últimamente, dice, no, ¿para qué nos peleamos? Dice, no se puede hablar de jerarquía normativa entre la Constitución y los tratados, simplemente es un parámetro de regularidad constitucional, donde uno no es más que el otro, simplemente la supremacía que existe es la supremacía de los derechos humanos. ¿Cuál es la que vamos a aplicar? La que dé más, aplicando el principio pro persona. Y tratándose de restricciones constitucionales, ¿qué dijo la Corte? Es que lo primero que usted dijo no me gustó, me encantó, pero Tiene 10 el amigo. A ver, director, que me oigan en la Corte, tiene 10. Pero ahí le va. Sí, pero no estoy de acuerdo con la Corte, va a decir aquí el compañero. ¿Cómo te llamas? No, espérame, Carmen, pues deja terminar. ¿Cómo te llamas, amigo? Arturo. Por favor, también a mí, díganme, Ulises, no me gusta que señor juez. Yo igual con mis compañeros les digo, yo soy Ulises, somos compañeros. Yo creo que nadie, y más los servidores públicos, tenemos que estar para servir con humildad como cualquier ser humano, y tenemos errores, defectos, y nadie es es más, ni la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni la, póngale saldo por favor, ¿no? Ni la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice es el amigo Telcel, dice, ¿no? Yo creo que nadie tiene la razón absoluta, ¿eh? Lo padre y lo bonito del derecho es que siempre evoluciona, siempre está en movimiento, y nadie tiene digo, a menos que sean Dios, ¿verdad? Que no dudo que haya algunos en el país que se sienten así, pero solo Dios tiene la verdad absoluta. Entonces, todos vamos a opinar, son muy aceptables, respetables sus opiniones, inclusive de la Corte y de los tribunales colegiados, que unos dicen de chile, de manteca, y los jueces igual, ¿verdad? Unos estamos más locos que otros, y unos decimos sí procede, otro no procede, y no, así desechamos, y otros admitimos. Entonces, miren, lo bonito del mundo de derecho es que todo es opinable, y como decía Protágoras, la verdad depende del cristal con el que se mire, pero todo punto de derecho, siempre que sea razonable, esgrimible y comprobable, es un punto que debe ser respetado. Adelante, por favor. ¿Cómo te llamas, perdón? Arturo. A ver, Arturo. Ahí va Ulises. Saldívar, ¿verdad? De Lelo. No. A ver, Arturo. Y menos de él, Ulises. No, aquí la cuestión es esta supremacía de los derechos humanos. Uh-huh. Es formidable esa expresión. ¿Por qué? Porque aquí ha habido no solamente jueces de distrito, ha habido magistrados que dicen, no, es que aquí vamos a aplicar las restricciones que existen en la Constitución. Verbigracia el arraigo, ¿no? Dice, está bien el principio de presunción de inocencia, pero pues acá hay esta salvedad, pues aplicamos esta, ¿no? Entonces yo creo que ahí es ir retrocediendo en cuanto a evolución humana. Así es. ¿Sí? O sea, y no ver las cosas en un sentido micro, sino en un sentido amplio, ¿no? Porque ahora la humanidad pues se ha, entre comillas, globalizado con los medios de comunicación, ¿no? Si en 5 minutos hay un temblor en África,
Pues acá inmediatamente lo sabemos y hasta los estamos No, y sintiendo, llega a temblar acá también, ¿no? ¿verdad? Entonces, Así es. ese nuevo modelo, ¿sí? A mí me parece fabuloso el de los derechos humanos. Y fíjate, Arturo, muy respetable, yo digo, son los intérpretes últimos de la Constitución, pero eso no implica que uno no pueda opinar, ¿verdad? El mismo ministro Cosío está en contra de esa decisión. Dice, a ver, la interpretación del artículo 1, párrafo 3 de la Constitución no establece que el principio pro persona tenga que aplicarse en sentido contrario, tratándose de una restricción constitucional. O sea, el punto es, estamos hablando de la Constitución y de un tratado. ¿Quién da más? Aplícalo. Hay una supremacía de los derechos humanos. ¿Cómo que cuando hay una restricción constitucional, entonces ahí sí la Constitución vale más? Digo yo, con todo respeto, no estoy de acuerdo. Ya la Suprema Corte en una nueva jurisprudencia dice, no, dice el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece y faculta que exista una restricción constitucional porque hay que respetar el derecho interno, ¿verdad? Y en teoría hay una disposición, inclusive a nivel convencional, para que una restricción constitucional prevalezca sobre un tratado internacional. Pero como bien dice Arturo, el arraigo, la extinción de dominio, la prisión preventiva son instituciones que a nivel internacional son atentatorias y violatorias de los más mínimos derechos fundamentales de cualquier ser humano. Y no me digan el arraigo. ¿Qué es el arraigo, Arturo? Pues es mantener privada de la libertad a una persona para investigarla, para ver si se le puede conseguir su presunción de culpabilidad o su culpabilidad. ¿Dónde más existe el arraigo en el mundo? ¿Quién sabe? Ellos, Nada más en México. ¿Ya? bueno, somos tan más papistas que el Papa, en este caso más nazistas que Hitler. ¿Por qué? Porque, no, en serio, digo, me apena Más fascistas que Mussolini. ¿Ya? me apena decir esto, pero sí, o sea, tenemos el caso concreto y va junto con pegado, ¿no? Del caso del neonazi Trump, ¿sí? Es tu amigo, Arturo, no lo niegues. No, me habían No les dicho que- circularon un meme que estaba Peña Nieto abrazando a Paquita, la del barrio. Entonces, resulta que a invitación, esto es una invasión de soberanía, viene a imponerle aquí a nuestro señor presidente. Yo a alguien le decía, comentaba con alguien hace rato, el señor presidente actúa de dos maneras, ¿no? Tiene doble investidura, una como jefe de gobierno y otra como jefe de Estado. A mí como jefe de gobierno, pues a mí las que como le hizo el aire a Juárez, ¿no? Pero como jefe de Estado sí me ofende, Sí. porque yo soy parte del Estado mexicano, ¿sí? Pero fíjense, Arturo, volviendo a este punto tan interesante, dijo la Corte, ya es jurisprudencia y si se las preguntan en el examen contesten bien, no vayan a decir lo que yo les dije. O sea, cuando hay una restricción expresa en la Constitución a cualquier derecho humano, prevalece la Constitución. Y la Corte ya justificó que la propia Convención Americana, el artículo 25, lo permite, ¿verdad? Sin embargo, en el voto particular del ministro Cosío, en esta contradicción de tesis 283-2011, dice Cosío, no, el artículo 1 constitucional no distingue. Y por ende, aun cuando exista una restricción constitucional, debe aplicarse el principio pro persona. Entonces, si el tratado da más o restringe menos, aplica el tratado, no la Constitución. Pero nuestros legisladores, nuestro Poder Judicial sigue pensando, e incluso ese es el texto de la jurisprudencia, que el principio de supremacía constitucional sigue vigente. Yo opino que existe la supremacía de los derechos humanos, de acuerdo con la debida y correcta interpretación del artículo 1 constitucional, como dice el ministro Cosío. No debe haber distinciones y la mayoría de los doctrinistas y estudiosos del derecho procesal constitucional,
opinan lo mismo. ¿Cómo es posible que nuestra Constitución, ley suprema, en teoría garante de los derechos fundamentales humanos? ¿Cuál es la distinción entre humanos y fundamentales? ¿Es lo mismo? ¿Sí? Fíjense, la Corte en algunas tesis habla de humanos y en otro de derechos fundamentales. Los doctrinistas, maestros en los doctorados y maestrías se pelean, no, que humanos, no, que... La Corte Interamericana, la Convención Americana y nuestra Suprema Corte y la Constitución hablan de derechos humanos. Pero doctrinalmente, la más aceptada es la de Robert Alexi, que dice que los derechos humanos constitucionalizados o positivizados se convierten en derechos fundamentales. Entonces, es una mera distinción teórica, ¿verdad? Pero lo técnico, lo jurídico, lo apropiado es hablar de derechos humanos, porque en todos los ordenamientos jurídicos que les comento, así se les llama. Entonces, el punto fundamental que les comento, cuando haya una controversia entre ordenamientos que en teoría están a la misma jerarquía por virtud del 133 constitucional, es decir, constitución y tratados, hay que aplicar pro persona, y cuando hay una restricción constitucional, aplicar la Constitución. Por ahí les recomiendo que lean este voto particular súper interesante del ministro Cosío. Incluso en esa ponencia participó uno de nuestros contemporáneos que se llama Roberto Lara Chagoyán, ¿te acuerdas? Un excelente catedrático, sí, no, en argumentación jurídica, un tipo sumamente estudioso, y él ha elaborado muchos de estos postulados de los que sostiene el ministro Cosío. Dice, ¿cómo es posible que figuras como el arraigo, como la extinción de dominio, como la prisión preventiva, que son atentatorios de cualquier derecho humano elemental, sigan vigentes en la Constitución? Ciertamente por razones, dicen algunos, por política criminal o por razones particulares de cada estado, cada uno determina cuáles son las instituciones jurídicas que considera idóneas para su país. ¿Cuál es la justificación de un arraigo en México? ¿Cuándo aplica el arraigo? En Noruega existe el crimen organizado, en Canadá, en Estados Unidos, sí, pero a nivel que existe en México, no. Entonces, es una justificación material, fáctica, pero no jurídica, ¿eh? O sea, ¿cómo atrapan a un líder al Chapo Guzmán o si el Cárdenas Guillén, y cómo le fabricas pruebas? Eso es lo que correctamente debería llamársele durante el arraigo. ¿Cómo le fabricas pruebas al Chapo Guzmán? No, pues arráigalo, si no va a ser complicadísimo. Para eso es el arraigo. O sea, aunque muchos digan, no, que es una medida cautelar, que 40 días y que si no, el doble y no sé cuánto. Exactamente. Ni que fuera Jesús, que fue el único que se aventó los 40 días en el desierto. Exacto. Yo así les digo a mis alumnos. Sí, 40 días de no comer, ¿verdad? Que se amplíe, claro. Nada más una acotación. Nos dijiste que es el 283-2011. Es contradicción 293-2011, ¿verdad? Esa es una. Me faltó un numerito. La otra cuestión que no me quiero quedar con esta intriga. Salud. Antes. Y saquen las cheves, pues, para decir bien salud. ¿Verdad? ¿Cómo te llamas, perdón? José Antonio. José Carrillo. Antonio. Antes de seguir adelante, ya mencionaste las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Y yo me planteo esta No las he interrogante. mencionado, pero bueno. Sí, ¿no? No, cuando pero, hiciste mención al pero hablamos de ellas, no te al preocupes. 103. La fracción 2. No, el 105 es el que, fracción 1 y 2, son los que hablan de las acciones y controversias. El 103 no, pero habla de de la la Constitución. procedencia del juicio de amparo. No, de la Constitución. Sí. No, A ver. es el 103 de la Constitución. Exactamente. Ok, fracción 2 y 3, ¿no? Que es son la ley pero reglamentaria. Lo de las controversias y acciones es el 105, ¿no? A ver, Arturo, ahí tienes el Google, A ver, ¿no? ¿Qué dice Arturo? Pero ya me la sé de memoria, ¿verdad?
A ver, pero bueno, ¿cuál es el punto, José Antonio? Mi cuestionamiento es este. Hay una acción inconstitucional cuando se violan los derechos humanos, puede darse esa vertiente, y la otra vertiente es cuando un estado le reclama al otro, o cuando un estado le reclama a la federación, o un municipio al otro. Se pueden dar esas dos vertientes tanto en las acciones de inconstitucionalidad como en las controversias constitucionales. No sé si me expliqué bien. Pero a ver, no entiendo, José Antonio. Sí. Si un mismo tema puede ser controvertido en dos medios de defensa, No, así que de se sencillo, pueda no. dar la acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, en dos vertientes. Una que, por ejemplo, la interponga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como que a alguien no se le están respetando sus derechos humanos, u otra que un municipio le reclame a un estado o un estado a la federación. Esa es mi duda. Yo creo que la finalidad de los medios de defensa, que efectivamente son de control constitucional, son muy diferentes, ¿eh? Lo que impugnas en amparo, lo que impugnas en una controversia y en una acción es completamente diferente y no puede confluir, ¿eh? De hecho es una causa de improcedencia. No puedes analizar un tema en diversos medios de control constitucional. Acuérdense, de acuerdo con el nuevo derecho procesal constitucional, ya no se habla de garantías individuales, son garantías constitucionales. Estas garantías constitucionales que contemplan o abarcan el control concentrado, del que habla la jurisprudencia, tienen objetos y finalidades diferentes, ¿eh? O sea, el control concentrado se ejerce por amparo directo, indirecto, controversia y acción de inconstitucionalidad. Entonces, la acción de inconstitucionalidad no tiene la misma finalidad que una controversia. El artículo 105, fracción 1 y 2, establece con claridad cuándo procede una acción y cuándo procede una controversia, quiénes son los órganos legislativos, los órganos legitimados y cuáles son en una diversa. ¿Cuál es la materia medular de una acción de inconstitucionalidad? De su mismo nombre lo dice. ¿Y cuál es una controversia? O sea, desde el punto de vista incluso semántico, controversia, ¿a qué te suena, no? O sea, cuando los poderes están peleando, que no, que tú que invades esfera, que no. Y una acción de inconstitucionalidad, que incluso la votación de los ministros es cualificada de 8 y tiene efectos erga omnes, es para contraponer una norma con la Constitución, ¿verdad? Pero ahí se faculta a los órganos legislativos a un porcentaje, el 25%, y establece una lista enunciativa de quienes pueden interponer una acción de inconstitucionalidad. La garantía constitucional, que es la de mayor tradición y la institución protectora de los derechos humanos, que incluso históricamente proviene de este país, es el juicio de amparo. A través del juicio de amparo es el mecanismo idóneo para esgrimir la vulneración de derechos humanos. Entonces, solo a través de este mecanismo pudiéramos tocar estos puntos. Fíjense, y volviendo al punto que comentaba Arturo, ¿cómo es posible que una restricción constitucional, por más atentatoria de derechos humanos, siga vigente? ¿Procede el amparo contra una reforma constitucional? ¿Procede el amparo contra la Constitución? ¿Adiciones, reformas? La nueva ley de amparo establece expresamente una causa de improcedencia, no solo contra la reforma constitucional, también contra actos del Consejo, contra actos de la Suprema Corte, pero aquí lo medular es que esta causa de improcedencia del artículo 61, fracción primera, protege el principio de supremacía constitucional, pero de acuerdo con los doctrinistas, ya no debe existir la supremacía constitucional, debe existir la supremacía de los derechos humanos contenidos en el bloque de constitucionalidad. Es decir,
las normas de derechos humanos protegidas en la Constitución y en los tratados internacionales de las que México es parte. Es lo que dice el ministro Cosío en el voto particular, 293-2011, en esa contradicción de tesis. Pero bueno, si les preguntan en el examen, pongan lo que dijo la Corte, no lo que el ministro Cosío y yo opinamos. Entonces, fíjense, para efectos de procedencia del juicio de amparo, un tratado internacional es una norma, ¿verdad? Es una norma, pero establece ahí una salvedad. Y dice, excepto los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Tú qué entiendes, Arturo? ¿Por qué los tratados que reconocen derechos humanos no procede del juicio de amparo? Y así lo dice. Dice, fíjate, dice, procede el amparo contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. Autoaplicativas o heteroaplicativas. Entre ellas, en la primer supuesto, dice, están los tratados internacionales. Ya vimos que es un tratado internacional y la propia ley de amparo dice, exceptuando o salvo las normas de los tratados que reconozcan derechos humanos. ¿Por qué no procede el juicio de amparo? Bueno, porque se trata de salvaguardar. Al aplicar un ¿cómo se llama? Un derecho humano contemplado en un tratado o en una convención o en X instrumento internacional, pues debe de ser de mayor preponderancia, es mi punto de vista, ¿no? De mayor preponderancia que esto, ¿no? Que las restricciones ahora, hay principios, está el principio pro persona y el principio de progresividad. ¿Sí? Entonces, si se va a aplicar algún principio contemplado, algún derecho humano contemplado en un tratado internacional, pues obviamente pues, no cabe el amparo, segundo por su formación, ¿no? Sí. A ver, Carmen. De lo poco rescatable de Ignacio Burgoa, decía que la esencia, sí, porque ya. Es que ya se murió, Sí, pues ya. no, desde lo poco. no, pero Ya se murió. de lo rescatable decía que ¿contra qué procede el amparo? Contra un acto de autoridad. No es un derecho lato humano. sensu, claro, Así dice. es. Entonces, Actos de autoridad. Entonces, no voy a atacar un tratado, un derecho humano no es un acto de autoridad. Esa es ¿Quién la más? diferencia. Tu compañero de azul con rayitas, ¿cómo te llamas? Hey, Ernesto, a ver. Ernesto Fonseca, no, vean. No. A ver, Ernesto, ¿qué podemos entender? ¿Por qué dice la ley que no procede contra tratados que reconozcan derechos humanos? ¿Cómo te llamas? Vicente. A ver, Vicente. Pues porque no nos causa ningún agravio. Exactamente. Fíjense, dice Raúl Chávez del Castillo, precisamente porque los tratados que reconozcan derechos humanos son aquellos que tutelan o contienen una garantía constitucional, es decir, un mecanismo para proteger un derecho fundamental. También, como diría Carmen, de lo rescatable de Burgoa, es que él distingue y dice, una cosa es la garantía, que proviene del anglosajón warranty, que es asegurar, proteger, salvaguardar, hacer el paro. No, eso no, eso yo lo agregué. Dice, y otra cosa es el derecho. Dice, entonces una cosa es el casco y otra cosa es la cabeza. No podemos confundir garantías individuales con derechos humanos. O sea, las garantías son los mecanismos para la protección y el derecho humano es lo que se tutela, lo que se protege. Entonces, aquí es fundamental distinguir que, como lo establece una de las causas sin procedencia, que contra el amparo no procede otro amparo. O sea, contra un tratado que te da derechos, que te protege derechos, que te otorga una garantía de protección, ¿cómo vas a promover un juicio de amparo? ¿Verdad? Ahí el problema que yo les planteo, ¿y qué tal si yo estimo que aunque me reconozca derechos, no me los reconoce de manera suficiente? Me dan poquitos, yo quiero más, e impugno con ese argumento el tratado internacional. Y digo, si bien es cierto que este tratado me reconoce derechos, pues lo cierto es que me los reconoce de forma deficiente. Ahora sí que, como diría el anuncio, sí me da, pero quiero más, ¿verdad? Yo, para empezar, admito la demanda de amparo y ya en sentencia verifico
si efectivamente procede o no, ¿verdad? Inclusive la mayoría de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecen que en el auto de admisión de la demanda de amparo, cuando el acto no es claro, cuando el análisis constitucional requiere de una mayor ponderación, de un mayor razonamiento, déjalo hasta el fondo, no desde el auto inicial. Por eso, la característica de un acto de autoridad, que es complicada, ha evolucionado el concepto de autoridad desde la quinta época hasta ahora, donde ya los particulares son actos de autoridad. El concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo casi es imposible, difícil determinarlo en el auto inicial de la demanda. Generalmente hay que esperarnos hasta sentencia. Entonces, como normas generales, dice la ley de amparo, entendemos tratados internacionales, salvo los que reconozcan derechos humanos, leyes federales, leyes locales, constituciones locales, reglamentos, decretos, cualquiera expedido por el presidente de la República en uso de su facultad reglamentaria de acuerdo con el 89 de la Constitución, dice, o cualquier disposición de observancia general. Entonces, aquí nuestro legislador estableció, positivizó lo que la doctrina establece como norma general. Y como bien lo saben, hay dos tipos de normas generales, las autoaplicativas y las heteroaplicativas. De su mismo concepto, autoaplicativa, consiste en aquellas que por su simple entrada en vigor causa un perjuicio. El artículo 17 de la ley de amparo, fracción primera, establece un plazo para promover el juicio de amparo. ¿Cuál es el plazo? ¿Cómo te llamas? Ah, tocayo, mira nomás. Algo bueno tenías que tener. No, no te creas, tocayo. A ver, tocayo, ¿cuántos días son para la promoción del juicio de amparo? 30 días. A partir de su entrada en vigor. Acuérdense que la propia norma puede establecer que inicie una vigencia posterior o desde el momento en que se publica el decreto en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta Estatal de cada entidad federativa. Hay dos sistemas, el sucesivo y el sincrónico, ¿verdad?, para la iniciación de la vigencia de la ley. Entonces, desde el momento en que, de acuerdo con la norma, entra en vigor, causa un perjuicio. Tenemos 30 días desde ese momento. Y las heteroaplicativas son aquellas que necesitan un acto posterior, ulterior, para que cause perjuicio al impetrante y por ende a partir del día siguiente, dependiendo si es una notificación del acto, hay que establecer las reglas del 18 de la ley de amparo de cuándo surten efectos las notificaciones. Así es, según la materia de la ley que rige el acto. Y entonces tendremos ¿cuántos días para una ley heteroaplicativa? 15 días. Y abusados, el artículo 61, fracción 14, establece que hay dos momentos para las heteroaplicativas. Puede ser desde el momento en que causa perjuicio, o bien si hay un medio de defensa, hay que agotar el recurso, te esperas a que resuelva el recurso y ahora sí, corren tus 15 días. Es una excepción ¿a qué principio? Definitividad. Sí les enseñó Toño, muy bien. Bien, entonces, ¿cuál maestro Burgoada? No, Toño, mi amigo, es fregón. Entonces, fíjense, ese es el primero de los supuestos, normas generales. Y el segundo de los supuestos dice, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Dice el maestro Chávez del Castillo, pues todo lo que no es un tribunal, ¿verdad? Inmediatamente les nace la idea, bueno, contra actos administrativos. No necesariamente, también contra actos que no son administrativos, pero simplemente la característica es que no provenga de un tribunal. ¿Y cuándo podemos hablar de un tribunal? ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Qué es un tribunal? ¿Cómo pudiéramos distinguir que es un acto de autoridad distinta de un tribunal? Aquí los doctrinistas critican, ¿por qué nada más
judiciales, administrativos y del trabajo y los agrarios. Muchos los engloban en el administrativo, pero también procede contra actos de tribunales agrarios. Hay legislador como que hizo un collage con la ley de amparo, porque más adelante se incluye a los tribunales agrarios, pero los doctrinistas dicen que aquí le debemos, aunque no diga la ley, agregar a los tribunales agrarios. Entonces aquí la procedencia del amparo es contra actos que no provengan de tribunales. Entonces la pregunta para saber a contrario sensu, ¿cuándo hablamos de un tribunal? ¿Qué se lleva ante un tribunal? ¿Qué es un tribunal? En el cual se tramita un proceso. Las autoridades administrativas no llevan a cabo un proceso, son procedimientos y muchas veces seguidos en forma de juicio, sí. Con las formalidades esenciales del procedimiento, sí. ¿Cuáles son las formalidades esenciales del procedimiento? ¿Son 4? ¿Cuáles son? ¿Qué dice? Dice Arthur, pues las que deben ser las formalidades, ¿no? Notificación del inicio del procedimiento, ¿sí? Esa es la 1. Luego, ofrecimiento y admisión de pruebas, alegatos y sentencia. Eso es lo que se lleva en un juicio, mal llamadamente juicio, es un proceso. El proceso se lleva ante un tribunal, un órgano del Estado destinado, encargado de impartir justicia, de resolver un litigio, como dice Carneluti. Entonces, ojo, en una autoridad que no sea tribunal, va a ser quien lleve a cabo un procedimiento administrativo. Y muchas veces esos procedimientos administrativos son seguidos en forma de juicio. Es decir, tienen una etapa de emplazamiento o notificación del procedimiento, una etapa de ofrecimiento de emisión de pruebas, una etapa de alegatos y una etapa de sentencia. Son las 4 formalidades esenciales del procedimiento que ha establecido la Suprema Corte, que luego otro criterio aislado decía que también la facultad de recurrir o de impugnar esa sentencia se consideraba una formalidad esencial del procedimiento, pero se quedaron hasta que son 4, las que les acabo de comentar. Entonces, en ese procedimiento seguido en forma de juicio, se llevan todas estas etapas. Procede el amparo durante esas etapas. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un acto de autoridad diferente de un tribunal? Dice, las medidas precautorias, puede haber diferentes tipos de medidas precautorias. Puede ser en juicio o fuera de juicio, ciertamente. Pero un ejemplo donde se lleve actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales. Así es. Puede ser una visita fiscal, un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio ante el IMSS, ante el propio SAT, el instituto, el IFETEL, la Procuraduría de... ¿alguien está aquí de Profeco? Sí, de Profeco. Todos los trámites, el trámite que lleva a cabo Profeco son actos de autoridad que no provienen de tribunal. Y ahorita vamos a ver las reglas cuando son también actos que son de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y cuáles son las reglas que se copió la ley de amparo de la jurisprudencia. No todo acto es impugnable, ¿eh? Si no, imagínense la cadena interminable de juicios de amparo que habría. Hay varias reglas que hay que atender para impugnar determinados actos. Y dice, contra resoluciones, omisiones, actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y aquí establece el candado, fíjense, siempre que se trate de la resolución definitiva, en la cual podrá hacerse valer todas las violaciones ocurridas durante el procedimiento, dice, y aquellas en que ocurra un acto de imposible reparación. O sea, nos podemos esperar hasta la resolución definitiva, por ejemplo, en estos casos de Profeco, el IFETEL, Pemex, etcétera, Conducef, son procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Tienen todas las formas, las etapas de un juicio.
Pero el legislador, copiando la jurisprudencia, dice, espérate, pero no porque lo vea feo, la autoridad va a promover amparo. Dice, hay que establecer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo y, en primera, espérate a la resolución definitiva que concluya ese procedimiento. Dice, pero bueno, puede ser que durante el procedimiento te cometan un acto de imposible reparación. ¿Qué es un acto de imposible reparación? Ernesto, ¿verdad? José Antonio. ¿Quién es Ernesto? Ernesto. A ver, José Antonio, ¿qué es un acto de imposible reparación? Que afecte de tal manera a la persona que no pueda luego restituirse Esas se las van a preguntar en el examen, abusados. Ya se las dije. Es un acto que materialmente afecta un derecho humano protegido en la Constitución o en los tratados internacionales. Eso es muy bonito, ¿verdad? Aquel acto que afecta materialmente un derecho sustantivo protegido o tutelado en la Constitución o en los tratados internacionales de los que México es parte. Esa es la definición que les van a preguntar en el examen. Ahora, para explicarlo, un derecho sustantivo. La doctrina clasifica adjetivos y sustantivos. ¿Cuál es un derecho adjetivo? ¿Instrumental o procesal? Los derechos adjetivos son aquellos que solo tienen que ver con una violación del procedimiento o del proceso. Aquí más bien técnicamente es del proceso. Es una violación procesal que no trasciende a la vulneración de un derecho protegido por la Constitución y que puede ser reparado por una sentencia favorable. ¿Sí? Esa es la característica de un derecho adjetivo, instrumental, procesal, foral. Y el derecho sustantivo es precisamente, como dice Chávez del Castillo, aquella prerrogativa protegida por la Constitución que de serte conculcada por el acto de autoridad no te sería reparable ni aún obteniendo sentencia favorable. Entonces hay que distinguir, la Corte ya abandonó el criterio de que hay violaciones procesales en grado predominante o exorbitante. Por ejemplo, ¿no han visto ustedes? Bueno, todavía hace un mes me tocó echar una demanda de amparo contra la resolución que decide en definitiva el incidente de falta de personalidad. Antes era el pan de cada día en el juicio de amparo indirecto. Los juzgados de distrito estábamos atestados, sobre todo de asuntos de las juntas laborales, donde resolvían el incidente de falta de personalidad. ¿Y qué dijo la Corte? Dice, no, ¿sabes qué? No trasciende. Eso, ¿qué es la personalidad? Va a decir Carmen, no, pues la que yo tengo de acá, ¿no? No, personalidad es un presupuesto procesal, que la ley de amparo y los doctrinistas dicen realmente es personería, la capacidad procesal para actuar en juicio, que es diferente de la legitimación ad causam y ad processum. Pero la personalidad, dice la Corte, si bien es un presupuesto procesal, es un derecho meramente adjetivo o instrumental que de obtenerse una sentencia favorable, con eso hace que se repare. Entonces el hecho de que se defina la personalidad no es de imposible reparación, es una mera violación procesal. Y entonces los juzgados de distrito muy molestos, ¿verdad? Muy la verdad, sí, con mucha pena estamos desechando un chorro de demandas de amparo porque muchos abogados no han leído esta jurisprudencia que es del Pleno de la Corte, que interpreta el artículo 107 de la Constitución, que define qué es el acto de imposible reparación. El artículo 107 de la Ley de Amparo define que es aquel que afecta materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. Pero abusados, no toda violación procesal es meramente adjetiva. También hay violaciones procesales cuya resultado es de imposible reparación. O sea, si hay un ataque directo y frontal
a un derecho sustantivo protegido por la Constitución. Por ejemplo, ¿cuándo? Ese es el mejor ejemplo, el clásico ejemplo de que es un acto procesal, sí, la falta de llamamiento a juicio. Dice la jurisprudencia de la Corte, es la violación procesal de mayor magnitud. ¿Por qué? Porque si no te emplazan, ¿cómo contestas? Y si no contestas, ¿cómo ofreces y desahogas pruebas? Y si no ofreces y ni desahogas pruebas, ¿cómo alegas? Eso no se lo puedo decir yo a mi esposa, ella sí es buena para alegar, aun cuando no la emplace. Y entonces, ¿cómo obtienes una sentencia favorable? Por eso es, aun cuando es un acto procesal, el emplazamiento es la violación procesal de mayor magnitud que trasciende a la garantía de audiencia prevista por el 14 constitucional. Y es de imposible reparación, es una violación directa a la Constitución. Pero fíjense, y lo acabamos de ver en el juzgado de distrito, ¿qué pasa cuando te admiten la prueba pericial de ADN? De esas veces que nunca pasa entre abogados, ¿verdad? Que se anda uno portando mal y ¡zas!, le atinan por ahí y viene la demanda de pensión alimenticia y dice, hey, no te hagas, ofrezco para acreditar la filiación, la pericial en genética. Sácale sangre a este cristiano, que no se haga, además es juez, es magistrado de circuito, tiene con qué y hay que tumbarle la pensión alimenticia. Y oye, pues es una prueba, deséchale la demanda, va a decir el magistrado, ¿verdad? Bueno, mejor digamos otra persona, no sé, algún otro funcionario, el empresario, qué sé yo. ¿Sabes qué? Es una prueba, es una violación adjetiva, instrumental, procesal, deséchale la demanda de amparo. Dice la Corte, no, lo que pasa es que aun cuando se trata de una prueba, el hecho de que te traigan, te sienten en el chopo, a ver, saques el mole, le vamos a hacer una prueba de ADN, de ácido desoxirribonucleico, para acreditar la filiación. Y una vez acreditada la filiación, ahora sí, podemos exigir el pago de una pensión alimenticia. Dice la Corte, vulnera de forma directa el 14 constitucional porque nadie puede ser molestado. Bueno, el 16, en su persona, en sus propiedades, posesiones, pero en su persona. Entonces no le pueden sacar sangre. Dirán ustedes, no, pero pues no es de imposible reparación porque puede ir al banco de sangre y le regresan ahí el litro que le quitaron. No, pues no, pero no es la misma. Cuando se están divorciando los cónyuges, suelen ofrecer la prueba testimonial a cargo de los hijos. ¿Qué ha dicho la Corte? Oye, esa prueba le puede generar una afectación psicológica, puede alterar su estabilidad emocional y psíquica, porque al traerlos a declarar de cómo se peleaban, cómo se agredían, cómo se insultaban, en términos del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, hay que proteger a este infante. Protocolo de actuación de los niños. Entonces, ¿sabes qué? A pesar de que es una prueba, es una testimonial, procede el juicio de amparo indirecto en contra de la admisión de esa prueba. Contra el embargo, es un acto también que vulnera de forma directa, inmediata, el derecho sustantivo ¿de qué? ¿Qué es el embargo? De posesión. ¿Vulnera propiedad del embargo? Cuando recae en un tercero extraño, sí, ¿verdad? Entonces, propiedad y posesión, 14 y 16 constitucional. Muchas veces los efectos del juicio de amparo es, ¿sabes qué? Desincorpórale de este embargo porque mira, el bochito era del novio que estaba echando reja, no es del actor ni del demandado. Es ajeno, entonces exclúyelo. Entonces, existen diversos actos procedimentales, procesales, que son de imposible reparación. La Corte también estableció contra la admisión de la pericial contable a cargo de la empresa a la cual se le está haciendo una inspección, una revisión contable. ¿Por qué? Porque esa pericial contable implica que la empresa muestre todos sus datos y es la inviolabilidad, la intimidad de la persona y la inviolabilidad del domicilio. Entonces también hay actos